Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Hablando con Sentido. En esta ocasión vamos a hablar la segunda parte de la redención del perdido. Como lo he anunciado hace unos minutos, espero que usted esté bien de salud, que esté también gustoso o gustosa de poder escuchar la palabra de Dios. A mí me da mucho gusto que poder servir de esta manera y de otras formas también en cuanto a mi trabajo como comunicador, como predicador de la palabra de Dios. Bienvenidos pues, en esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte, redención del perdido. Voy a dar el significado de esta palabra, no sé si lo hice la semana pasada, pero si lo hice y lo repito no hace daño. Voy a dar unos significados muy simples que encontramos aún en las Sagradas Escrituras. La palabra redención significa rescate, significa salvación, significa perdón. También significa el pago, el precio que se paga. En la Biblia se refiere a la salvación de la humanidad lograda por el sacrificio y el derramamiento de sangre, su muerte en la cruz del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio indica que Jesucristo murió en la cruz para redimir al hombre y permitirle el acceso al cielo, liberándolo de la culpa del pecado. Entonces Jesucristo, Jesús de Nazaret, este hombre tan importante, este hombre tan famoso, este hombre que vino del cielo con el propósito de salvar a la humanidad. Es tan grande, es tan poderoso, es tan potente que todo ser humano cabe en la salvación que este hombre vino a darnos con su preciosa vida, con su preciosa sangre. En la parte número 1, amados hermanos, que vimos la semana pasada, estimado oyente, vimos que esta redención es posible para todo el mundo. Por eso hablaba del alcance que tiene el Señor Jesús. Con su sacrificio abarcaría a toda la humanidad si toda la humanidad quisiera salvarse. Él murió por toda la humanidad. Pero entendemos que no toda la humanidad quiere salvarse. Los versículos que enseñan acerca de esta redención posible para todo el mundo es cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan por lo tanto a las naciones, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, si les enseñan a guardar las cosas que yo os he mandado, hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, también hemos leído infinidad de veces: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así de que esta redención del Señor Jesús abarca a todo el mundo. Y vimos la semana pasada, amados oyentes, que hay cosas que no son suficientes para que nosotros podamos llegar a la redención. Muchas personas creen que pueden andar en la vida como si nada y de todos modos se van a salvar. Nosotros vimos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, de que solamente hay un camino, solamente hay una puerta para llegar a Dios, y ese es el camino angosto y la puerta estrecha. Mientras que el camino ancho y la puerta espaciosa es para la perdición. También vimos que no es suficiente ser religioso, o sea, yo puedo decir: yo creo en Dios,
pero ¿de qué me sirve si no le estoy sirviendo, si no estoy entregado a Él? No basta con ser honesto. Muchos de nosotros, antes de venir a Dios, antes de venir a Cristo, posiblemente éramos buenos ciudadanos, cívicamente nos comportábamos, respetábamos a nuestros padres, respetábamos al cónyuge si éramos casados, respetábamos a los hijos si los teníamos, respetábamos a toda la gente, pero aprendimos que eso no es suficiente para salvarnos. No se salva a alguien que tenga una moral bien alta. Personas que defienden a capa y espada la situación de no engañar al ser querido, no serle infiel a la pareja. Personas que defienden a capa y espada el hecho de conservarse limpios en el aspecto de no contaminarse con cosas mundanas. No es suficiente para la redención. Igual también hemos visto y hemos escuchado a muchas personas que dicen que solamente creyendo se obtiene la redención. Pero yo le puedo decir con toda tranquilidad por el estudio bíblico que no basta solo creer para ser salvo, tiene que haber más para la salvación. Y no es porque el predicador o el pastor o tal persona lo dijo, sino que es porque es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo vamos a ver enseguida. También vimos el caso de Agripa, que le dijo a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Y vimos el caso de Festo. Y vimos el caso de Félix. Y hemos visto muchos casos que saben la verdad, que conocen que se les está hablando la verdad. Pero nomás quedan en eso. Recuerdo a Agripa que le dijo a Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano. Eso no es suficiente. No es suficiente. Entonces déjeme ahora empezar con este nuevo punto. La redención es posible solamente por hacer la voluntad de Dios. Es que tenemos que abandonar lo que yo creo, lo que yo pienso, la filosofía tal, la enseñanza tal, la doctrina tal. Tenemos que abandonar todo eso y enfocarnos a lo que dice Dios, no lo que dice el hombre que dice Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Por eso el apóstol Juan dice: no creas a toda doctrina, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces yo por eso le invito que con la Biblia abierta, ¿verdad?, usted esté al pendiente de este estudio, porque se trata de la redención obrada por Jesús el Señor. Y esa redención es para usted y es para mí. ¿La queremos? ¿La anhelamos? ¿Estamos dispuestos a seguir los pasos que el Señor manda? ¿O no queremos hacer nada y tenerla? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra idea? La redención, amados, repito, es posible solo por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, aquí podemos empezar con el creer. La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a creer? Porque uno puede creer en que se va a levantar en la mañana, va a echar a andar el coche y se va a ir al trabajo. ¿Pero eso salva? No. Bueno, entonces tenemos que creer en el mensaje de Dios que es para salvación. Tenemos que creer en ese Cristo que es el centro de ese mensaje, que es el centro de la salvación. Podemos leer allí en Juan 8:24. Juan 8:24, por favor. Abra su Biblia, no se equivoque. Si yo me equivoco, usted no lo haga. Abra su Biblia, por favor. Juan 8:24 dice: por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Verdad? Había la situación de que había gente apática a Jesús y muchos de ellos
se atrevían a decir que no era el Mesías prometido, no era el ungido de Dios, no era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús les profiere estas palabras: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si nosotros no creemos en Jesús, si nosotros no creemos que Él es el Hijo de Dios, si nosotros no creemos en esa persona que vino a dar su vida por nosotros, entonces en nuestros pecados moriremos, al igual que los judíos religiosos a los cuales el Señor Jesucristo les está hablando. Entonces el creer es vital. Ahora, ¿qué vamos a creer? Bueno, el mensaje de Dios, el Evangelio de Cristo, se predica y la persona lo cree. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, está hablando de creer en el Evangelio de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra creer, ¿verdad? La acción de creer conlleva el hecho de que creemos en algo que conocemos. Entonces nosotros conocemos a Jesús a través de la predicación del Evangelio. Nosotros conocemos a Jesús a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Así de que nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de creer y no ser solamente personas que creemos que Jesús hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que creer. Entonces, para creer tenemos que oír el Evangelio. Por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe, o sea, el creer, es por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí está pues el paso número 1 y paso número 2. Oír y creer. Creer por oír. Pero también la palabra de Dios nos enseña el arrepentimiento. El Señor Jesucristo claramente ha dicho que muchas veces cuando vemos una desgracia, cuando pasamos y miramos que alguien sufrió un accidente horrible, o cuando sabemos de alguien que fue muerto de una manera espantosa, nuestra mente humana puede inclinarse al hecho de que esas personas que fallecieron de esa manera es porque estaban muy mal con Dios. Y ese fue el caso que pasó en el tiempo de Jesús. Y es el caso que ha pasado muchas veces en la vida. Vinieron unos alumnos de Jesús, discípulos de Jesús, y le dijeron, oye Señor, y aquellos que fueron muertos porque se les cayó encima una torre, y aquellos que sacrificó Pilato y con la sangre los embarró allí. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si no se arrepienten, ustedes van a morir de igual manera, de una manera horrible. Entonces, el arrepentimiento es para salvación. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es cambio de mente. Usted vivía su vida pensando en sus cosas, en salir adelante, en hacer un patrimonio, en sacrificarse por sus hijos, por su familia, en lograr sus sueños, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno viene a oír el Evangelio, ¿verdad? Aquello que tenía en ese orden primordial viene a pasar a un segundo término, porque ahora nuestro guía, nuestro director, va a ser el Señor. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, de estar volteando hacia el sur, hacia nuestra vida, hacia nuestros planes, siguiendo nuestras filosofías o la corriente de la vida, voltear hacia el norte, al sentido completamente opuesto, hacia Dios, hacia Cristo, hacia su mensaje, hacia su obra, hacia todo lo que debemos de hacer para agradar a Dios. Entonces Dios no nos abandona, no nos deja si nosotros hacemos las cosas de Dios. Por eso este punto es muy importante, porque se habla de la redención posible por hacer la voluntad de Dios.
Entonces Él nos da lo necesario, Él nos da lo que necesitamos. Si a Él le place, nos va a dar riqueza en extremas. Si a Él le place mantenernos con lo básico, nos va a mantener con lo básico. La situación es que nosotros dependemos de Dios. Y si queremos perder la vida que teníamos, vamos a salvar el alma por seguir a Dios. Es lo que dice el Señor: el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, la palabra arrepentirse tiene que ver con el hecho de cambiar de mente, de hacer un giro de 180 grados a nuestra vida y voltearnos hacia el Señor Jesús. Nosotros éramos buenos con Dios y Dios nos tenía como inocentes en nuestra niñez, en nuestra infancia. Pero cuando nosotros crecimos, llegó el momento en que nuestra mente empezó a irse en pos del pecado, en pos de la maldad. Y no quiero decir que seamos unos asesinos o unos traficantes, ¿verdad? O unos que venden drogas o que roban a personas para venderlas. No. Sino que simple y sencillamente no estábamos caminando con Dios. Y entonces el llamado del Evangelio nos rescata si nosotros lo obedecemos. Ahí la palabra, pues, arrepentirse, tiene que ver con el hecho de que nosotros nos arrepintamos de esa vida que escogimos cuando llegamos a la etapa en que conocíamos el bien y el mal. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿verdad? Pero no es de su niñez. Jesucristo dice que los niños son dueños o son parte del reino de Dios. Ahora, de eso vamos a hablar un poquito más acerca de los niños. Pero aquí el punto es que después de arrepentirnos tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y la confesión tiene que ver con algunos principios muy importantes, ¿verdad? Hablando del arrepentimiento, podemos citar de memoria Hechos 2:38, donde antes de que Pedro hablara, le preguntaron a él y a los otros apóstoles, esta multitud de gente, que eran miles de personas: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Hechos 2:38, Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Pero note allí, el arrepentimiento es necesario y precede al bautismo. Pero hay otra situación que precede al bautismo también, y esto es la acción de confesar. Confesar que Cristo es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña el principio de la confesión para salvarnos. Dice el Señor Jesucristo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice: si alguien me negara, yo también le negaré delante de mi Padre. Y fíjese que la situación no es que uno diga: yo no creo en Cristo o yo no soy cristiano. No, con el simple hecho de no seguir a Cristo, estamos negando a Cristo. Y entonces el Señor, en el día del juicio final, no va a interceder por nosotros delante de Dios, porque lo despreciamos cuando podíamos escoger, cuando teníamos el poder de elegir. Nosotros tenemos el poder de elegir. Nosotros elegimos si servimos a Dios o no lo servimos. Nadie nos obliga. Nosotros tenemos la inteligencia suficiente para saber si queremos seguir a ese Señor o no queremos seguirlo. Entonces, si queremos seguirlo, llega el momento, después de oír, después de creer, después de arrepentirnos, de confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Hay algunos versículos como Mateo 10, 32 al 33. Si usted me acompaña a la escritura, por favor, Mateo 10, versículos 32 y 33. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice allí: y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se fija? Y allá en Hechos capítulo 8, versículo 37, por favor. Hechos 8, versículo 37.
Mire lo que dice la palabra de Dios por puño y letra de Lucas. Felipe le predica el evangelio al eunuco etíope. Y luego dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego Felipe le dice, el versículo 37, se me movió. Y le dice el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, porque iban en un carruaje, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco bajaron al agua, y Felipe le bautizó. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. ¿Y qué fue lo que confesó el eunuco? Creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿De dónde aprendió eso el eunuco? Lo aprendió de la predicación del Evangelio. Lo aprendió de lo que Felipe le enseñó para venir a la salvación. De ahí lo aprendió. Felipe le predicó a Cristo, a Jesús, aprovechando aquella profecía de Isaías. Aquel personaje que el eunuco no sabía quién era, Felipe se lo presentó por medio del Evangelio, a Jesucristo el Señor. El eunuco no lo conocía. Ahora lo conoce y lo confiesa. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y esa confesión es aceptada por Dios. De tal manera que Felipe le bautiza y ahora el eunuco está gozoso de haber aceptado al Señor Jesucristo. Así de que la confesión de fe no es la confesión de fe que han enseñado por muchos años nuestros amigos religiosos. Porque ellos han enseñado la confesión de fe de que solo cree, ¿verdad? Y ya eres salvo. ¿No? La confesión que hace el eunuco es, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y inmediatamente de eso fue bautizado. No fue de que ya eres salvo porque creíste y confesaste. No. Tuvo que bautizarse para completar el ciclo de la salvación. O sea, el Señor Jesucristo demanda que nosotros oigamos para salvación, que nosotros creamos para salvación, que nosotros nos arrepintamos para salvación, que nosotros confesemos para salvación. Dice en Romanos 10:10, por favor, Romanos 10:10, si usted me acompaña. Y dice el versículo 9 también, 9 y 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa fue la confesión que hizo el eunuco etíope. Creo que Cristo es el Hijo de Dios, reconociéndolo delante de los hombres. Y por lo tanto el Señor Jesucristo le reconoce delante de su Padre Celestial. Pero es necesaria la confesión, porque también es para salvación, está dentro del plan de salvación. Y entonces pasamos al siguiente punto, que es el bautismo. El bautismo en este punto de hacer la voluntad de Dios es el paso que lo pone con Dios, el paso que lo pone en el cielo, el paso que abre la puerta para tener una comunicación abierta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el bautismo para salvación. Antes de eso no hay comunicación con el Padre. Antes de eso no hay comunicación con el Hijo, no hay comunicación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está predicando la palabra de Dios cada vez que alguien le habla de ella, porque el Espíritu Santo está obrando o obra por medio de su palabra.
Pero si usted no acepta, pues Él no lo obliga. No es cierto eso de que, ay, vino el Espíritu Santo y por eso. No, 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 no. El Señor quiere que seamos personas que razonemos lo que estamos oyendo y que aceptemos lo que estamos oyendo y que las condiciones que vamos a tener que hacer sea porque son condiciones correctas, no condiciones inventadas, no condiciones puestas por alguna ideología religiosa, sino condiciones puestas por Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque todos los casos de conversión en el Nuevo Testamento, amados hermanos y amigos, pasaron por este plan de salvación. Pero mire, el bautismo. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces el creer va acompañado del bautismo, porque si no se bautiza, no llega al fin del plan de salvación. ¿Sí? Y entonces es condenado. Ahora la segunda parte del versículo 16 reza, y el que no creyere será condenado. No tiene que decirnos el Señor Jesucristo, el que no creyere y no sea bautizado. No tiene que decirnos eso porque ya nos dijo las condiciones para ser salvo es el que creyere y sea bautizado será salvo. Esas son las condiciones para la salvación. Las condiciones para la condenación es no creer. Usted no cree, no se bautiza, no se arrepiente, no confiesa, no hace nada porque no cree. Pero cuando usted cree y se bautiza, es salvo. Cuando usted no cree, ya es condenado. Entonces la situación aquí es que también el bautismo mandado directamente por el Señor Jesucristo es repetido por los apóstoles, como vimos recordando el caso que les comentaba del apóstol Pedro predicándole a aquellas miles de personas que preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Se fija cómo se va hilando y cómo es aprobada aquella sentencia en los salmos de que la suma de tu palabra es verdad? Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro dice, arrepiéntete y bautízate para el perdón de pecados. Felipe le dijo al eunuco, si crees bien puedes, y el eunuco dijo, creo que Cristo es el Hijo de Dios, confesó. Y todos los casos después de oír la palabra de Dios. Así de que al bautizarse, la persona queda protegida. Ya no está solo, ya no está sola, sino que ahora está con Cristo, dice en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, por favor, unos 2 libros adelante de Romanos está Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, dice el apóstol amado, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, estamos bautizados en Cristo. Cristo está en nosotros por haber llegado al punto culminante de cómo puedo ser salvo, de cómo puedo llegar a tener la puerta abierta para hablar con Dios y que Él me escuche y me atienda, de cómo estar de tal manera que si llego a morir, vaya con el Creador, a la salvación eterna. Este es el punto culminante. Desde este momento usted ya abre la puerta, la comunicación con Dios, usted empieza a orar, empieza a estudiar su palabra, usted está empezando a tener la ayuda de Dios en lo que haga de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto. Y usted va a ir creciendo, desarrollándose para comunicar estas mismas cosas a otras personas que no las conocen, para ayudar a sus hermanos, ¿verdad? Para comunicar el amor y las buenas obras entre los hermanos. Pero aquí el punto es que para llegar a abrir esa puerta
para llegar a derribar esa pared que era un obstáculo para acercarnos a Dios, cuando solamente éramos creyentes, pero no habíamos hecho toda la secuencia. Nosotros no teníamos contacto con Dios todavía. Pero todas las personas mencionadas en el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo, tuvieron que oír el Evangelio, tuvieron que creerlo, tuvieron que arrepentirse de su vida pasada, sea buena o sea mala, tuvieron que arrepentirse por haber estado sin Cristo. Tuvieron que confesar que Cristo es el Hijo de Dios y tuvieron que bautizarse para ser perdonados de los pecados. Y esa es la salvación. El perdón de pecados es la salvación. Así de que al bautizarnos quedamos revestidos de Cristo. Y vamos a ver la semana que viene, primeramente Dios, algunas preguntas pertinentes de este punto en cuanto a los pasos, a la voluntad de Dios para llegar a la salvación, para llegar a la redención, que es la salvación. Y vamos a ver algunas preguntas la semana que entra. Yo le invito a que esté al pendiente de este estudio de la redención, porque vamos a tener una tercera parte muy importante. Yo le agradezco su fina atención. Le invito a que si tiene comentarios, los haga notar ahí en comentarios, ahí en la parte donde me está viendo. También puede enviármelo por Messenger si quiere que sea algún comentario privado. Yo estoy a sus órdenes. Si algún hermano o hermana ha estado escuchando y siente que necesita hacer arreglos con Dios por esta o por otras lecciones que he escuchado de otros hermanos, le invito a que haga arreglos inmediatamente. No lo deje pasar. La vida no es de nosotros, el tiempo no es de nosotros. Si algún amigo, algún oyente con esta lección entiende que debe de venir a Cristo el Señor, pues le invito a que haga efectiva esa decisión. Que venga a los pies de Cristo después de haber oído su palabra, arrepintiéndose de su vida, confesando que Cristo es el Señor, indudablemente creyendo en todo esto y bautizándose para perdón de pecados. Y esto lo pone en contacto con Dios. Le agradezco su fina atención. Por favor, si tiene alguna petición, algo que quiera hacer saber, por favor, póngalo ahí en sus comentarios. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración y quedamos pendientes para la semana que entra la tercera parte de redención del perdido. Dios le bendiga y orando y después de la oración quedamos despedidos. Dios eterno y poderoso, agradecemos esta oportunidad que nos has dado de hablar de tu bendita palabra, esperando, Señor, que esta semilla llegue a esos corazones que la necesitan, que la anhelan, y también que bendigas a todos los hermanos que van predicando tu evangelio por el vasto mundo, que seas con los oyentes para que ellos vengan a los pies de tu amado Hijo, Señor, aquellos que necesitan arrepentirse porque te han fallado, están caídos de la gracia, que lo hagan, Señor, antes de que sea tarde. Aquellos que no han venido a Cristo, que se bauticen para perdón de pecados, Padre, arrepintiéndose de todo aquello que les estorbaba. Gracias por tu bondad, Señor. Bendice a todos los enfermos, a los necesitados. Da consuelo a aquellos que han perdido un ser querido, Señor, y que se haga en todo tu santa y divina voluntad. Pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro bendito y único Salvador. Amén. Dios les bendiga, muy amables.